Me llamo Joaquín Bustamante Costa, soy catedrático dentro del área de estudios árabes e islámicos. Vine a Cádiz como alumno. Yo fui alumno del Colegio Universitario de Cádiz y aquí había un profesor que daba árabe que venía de Sevilla, se llamaba Gamal Abdel Karim, y al año siguiente vino una profesora, María Eugenia Gálvez. A mí me gustaba el árabe de antes, porque yo era alumno de letras y había estudiado griego, y no se me daba mal el griego, pero es que el árabe ya me gustaba. Había conocido estudiantes árabes que había en Cádiz estudiando medicina, y uno, muy amigo mío todavía, Ahmed Ali Isa Shibli, jordano, me enseñó las letras y yo sabía leer y escribir un poquito, porque leer en árabe, si no se sabe árabe, si no sabes las vocales, ¿no? Pero un poquito me manejaba. La verdad es que la primera palabra que leí en árabe fue la palabra al-Maghreb, en la matrícula de los coches de Marruecos, que entonces tenían escrita la palabra al-Maghreb. Y de ahí, pues cuando vine a hacer filosofía y letras, en vez de coger griego, cogí árabe porque me gustaba. En aquel tiempo, todo el mundo, aunque fuera a hacer filología inglesa o hispánica, tenía que elegir entre griego o árabe. Y la inmensa mayoría elegía árabe por no hacer griego. Yo elegí árabe por hacer árabe. Me dio un poco de pena dejar el griego, pero es que no tiene comparación desde mi punto de vista. Y cuando terminé los 2 años de comunes, me fui a hacer filología semítica a Madrid. Y allí conocí el hebreo y el arameo y otras cosas. Y en Madrid me detuve mucho tiempo. Fui para estar 3 años y estuve 6, pero lo pasé muy bien. Y cuando volvía con la idea de que no iba a poder trabajar con filología árabe, como licenciado en árabe. Todo el mundo me lo decía, pero ¿tú cómo te has puesto a estudiar eso? Si con eso no hay trabajo, es que no vas a trabajar, vas a tener que opositar a lengua española para un instituto. Pero a mí me encantaba. Yo dije, primero uno estudia lo que a uno le gusta y después si puede trabajar o no, pero estudiar con miras al trabajo, por Dios, ¿no? Pues tuve una suerte inmensa. Terminé en junio del 79 y en diciembre del 79 me estaban contratando para el Colegio Universitario de Cádiz, porque había un solo profesor y el que estaba entonces, Gamal Abdel Karim, egipcio, ¿no? Gamal, pues un día vino a verme y sin bajarse del taxi, sacando medio cuerpo por la ventanilla del taxi, me dijo, Joaquín, ¿tú quieres trabajar? Presenta tus papeles porque yo me voy. Y yo fui, mis papeles eran solamente un certificado de estudios, ¿no? de haber terminado la carrera. Tenía el recibo del título, pero no tenía ni el título. Yo presenté eso, como no había nadie más, me contrataron. Así que desde el curso 79-80 estoy trabajando ininterrumpidamente hasta ahora. O sea que me he tirado 40 años aquí, con una suerte bárbara, porque aquello era colegio universitario que dependía de Sevilla. Entonces no te exigían tesina, ni mucho menos tesis. Yo no tenía nada, no tenía ni tesina, ni tesis, ni nada. Y aquí pues fui haciéndolo bien que mal, como pude. Había pocos libros, apenas tenía asesoramiento, pero bueno, poquito a poco fui sobreviviendo. Al año siguiente vino Fernando Velázquez, que ya era doctor y entonces en el año 80-81 éramos 2. Y yo creo que fue por el año quizá 84, 86, no recuerdo bien, vino para hacerse cargo de la cátedra Braulio Justel,
Braulio Justel, como catedrático, fue el que le dio cuerpo a esto. Lo que pasa es que después de mucha lucha por conseguir que hubiera la titulación de Filología Árabe en Cádiz, el día que le llegó la noticia de que lo había conseguido, se fue para su casa como muy descansado y no lo volvimos a ver ya nunca más, porque le dio un infarto y entonces no pudo poner en pie aquella especialidad por la que había luchado tanto. Así que entre todos los que quedamos pues tuvimos que hacerlo. Y desde entonces acá pues ha pasado por muchas vicisitudes, 3 planes de estudios. El segundo plan de estudios, magnífico, se lo cargaron con el plan Bolonia y el que hay ahora no vale nada, pero bueno, tampoco vale nada fuera de Cádiz, ¿eh? Y bueno, esa es mi historia. En realidad no tengo apenas experiencia, aunque tenga una experiencia de 40 años, porque como todo ha sido dentro de Cádiz, dentro de la Universidad de Cádiz, y al principio tenía un sueldo tan exiguo que no me podía ir por ahí. Me casé y tuve hijos y no me podía ir por ahí. Y la verdad es que no me he ido por ahí hasta ya mayor. Otra de mis aficiones eran las plantas y que me preocupó mucho los nombres de las plantas. Entonces he orientado la investigación del árabe también hacia la fitonimia. La fitonimia en árabe. Pues me di cuenta de que en árabe tampoco se saben bien los nombres de las plantas. Y en muchos diccionarios te dicen cierta hierba que comen los camellos o el fruto de un árbol de Egipto, pero qué árbol, qué hierba, qué... Entonces me ocupé de eso y cuando apareció la obra del botánico sevillano del siglo XI, Abul Khair al-Ishbili, que la había editado parcialmente y muy mal a Sin Palacios. Muy mal digo porque, como nada más que le interesaban las palabras de origen latino que estaban escritas en árabe, pues cogía esas palabras y eliminaba todo el contexto. Y entonces los botánicos que después de él intentaron averiguar qué plantas eran realmente, porque a Sin Palacios no tenía ni idea de botánica, pero ni idea, una cosa espantosa. Vamos, es que lees el texto y dices, ¿cómo este señor puede decir este disparate tan gordísimo? Pero claro, los botánicos del tiempo en el que publicó aquel glosario decía un botánico anónimo, luego se ha sabido más o menos quién era Abul Khair al-Ishbili, pero cuando él lo publicó, pues Fontker, que fue un magnífico botánico, y otros intentaron sacar de ahí algún partido y no se podía sacar partido. Después de eso hubo una edición de Al-Khattabi en Marruecos, pero se basaba solo en un manuscrito marroquí, y luego los topónimos españoles y las palabras de origen latino que estaban ahí metidos, lo que antes llamaban el mozárabe, ¿no? Que de mozárabe nada, es el romance andalusí, y además metido dentro de la lengua árabe, pues es del árabe andalusí. En el árabe andalusí se usaban palabras de origen latino, como en el árabe marroquí dicen, qué sé yo, fecrún en lugar de sulahfa, o dicen muchas palabras de origen bereber. Pues en España se decían palabras de origen latino en árabe. Pero sin entrar en esa discusión, la edición de Khattabi era también defectuosa y al final con Federico Corriente logramos poner en pie, usando los dos manuscritos entre 3, hicimos una edición de la Umdat at-Tabib de Abul Khair, y ahí identificar esas plantas, me encantó hacerlo, pero era difícil porque había que coger la descripción que hacía un tipo de hace 1000 años, que te está diciendo pues esta planta tiene una flor de color tal y tiene una hojita que se parece a tal otra, y te daba una descripción, se da cerca de los ríos, pero teníamos una ventaja para hacer eso, éramos de la misma zona que el que lo había escrito. Al-Ishbili era de Sevilla y nosotros estábamos en Cádiz, entonces
me ocurrió que mi difunta esposa, Charo, y yo íbamos dando un paseo por un pinar y le estaba diciendo, me trae loco una hierba que es así, así y así, porque tiene que tener una espiga cuadrada, tiene que ser pegajosa, tiene que tener la hoja parecida a la hoja del hashish y luego unos frutitos que parecen pistachos. Y ella decía, ¿como esa? Y le decía, no, pero tiene que ser pegajosa. Y la tocada decía, es pegajosa. Nos tiramos al suelo, le hicimos fotos, nos fuimos a casa, comprobamos el texto, era esa. Es que estábamos en la misma zona. Aquello fue un disfrute. Y después de eso, pues, me he especializado en nombres de plantas en árabe. Bueno, también hace falta, ¿no? Es lexicografía y ¿por qué no? Y además, hacer las cosas con las que uno disfruta siempre es mejor que hacer las cosas que uno piensa que son útiles. Y como directores de esa revista pues han estado Fernando Velázquez, Mohamed Mewak, yo estuve unos números también y ahora la dirige Ignacio Ferrando. Y porque también estamos siendo el vehículo de expresión del arabismo en general, porque nos mandan artículos de España, de Europa y del mundo árabe, no solo del norte de África, publicamos a gente de Omán, de Qatar o de Jordania. Hay gente nueva, alumnos nuestros están bien preparados, están muchos de ellos mejor preparados que nosotros. Y si hay gente así, va a seguir habiéndola, luego hay demanda. Creíamos que iba a ser una cosa de 4 frikis, y después resulta que hay demanda, que hay gente que se interesa. Hay personas que son de cultura próxima a la cultura árabe, porque son hijos de matrimonios mixtos y cosas, ahí es lógico. Pero hay otra gente que simplemente por contemplar la historia de España o de Andalucía sienten atracción por estudiar la cultura árabe. Y aparte otra cosa, es la cultura de un mundo completo, enorme, extensísimo, que empieza a 14 kilómetros. Y empieza aquí y termina, vaya usted a saber, en el mar de Omán, o donde termina. Y la verdad es que es una ventana hacia una parte de la humanidad. No olvidemos que la lengua árabe es una de las lenguas oficiales de la ONU, junto con el inglés, el español, el francés, el ruso y el chino. Pues el árabe, como demostró la ministra de Exteriores de Austria este año pasado, es una de las lenguas oficiales de la ONU, porque tiene que hablar todo el mundo en inglés.